Cristo es la senda que me puede salvar. Muy buenas tardes, estimado y gentil auditorio de XCGN. Dios les bendiga grandemente. Estamos una vez más aquí para transmitir su programa La Senda Antigua. Que Dios bendiga a todos nuestros hermanos que nos están escuchando y seguimos orando por nuestros hermanos que nos están comunicando, que solicitan una oración. Dios les bendiga grandemente. Esperamos la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todas las dispensaciones terminan con una bendición para el pueblo de Dios y un juicio para el pueblo inconverso, para los impíos, como dice la Biblia. Y nosotros estamos esperando como iglesia de Jesucristo, esperamos el arrebatamiento de la iglesia y luego se desatarán los juicios que estamos comenzando a verlos, ¿sí? Entonces vamos a tener una lectura bíblica y queremos meditar sobre la angustia de un hombre de Dios cuando cae, cuando comete pecado, cuando se descuida y cae en pecado y se lamenta. Este hombre que vamos a contemplar es el Salmo 51, lo que escribió el salmista David. Los que conocemos la historia sabemos que el salmista David cometió un error muy grande porque tomó la mujer de Urías Eteo. Ella quedó embarazada, después hubo problemas y tuvo que tener problemas con Urías y bueno, hubo un caso terrible ahí y Dios mandó juicio sobre el salmista David. No pensemos que Dios no manda juicio. Dios siempre es justo. Alguien ha dicho en cierta ocasión, decía, pero ¿por qué la Biblia habla de pecado, habla de crímenes, habla de adulterios, habla de robos? Sí, porque la Biblia es la verdad y nunca va a hablar maravillas, triunfos, victorias, omitiendo los errores. Por eso es que el salmista David, uno de los grandes hombres, comete un gran error, pero ahora veamos en las condiciones que se encontraba y cómo tuvo que clamar a Dios. Voy a pedir que ya está aquí con nosotros hermano Neo Luna, que dé lectura al Salmo 51 del versículo 1 al 7. Bien. Dice la palabra bendita de nuestro Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Salmo 51, sus versículos del 1 al 7, dicen de la siguiente manera: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Quiero que notemos cuidadosamente la angustia que está mostrando aquí el salmista David. Cuando él se fue llamado por Dios y fue ungido, un hombre muy valiente, muy feliz, muy gozoso. Por eso es que el salmista David escribió unos 75 salmos. Por eso el libro de los salmos se dice en los salmos de David. Es el que escribió la mayor parte de los salmos. Y muy feliz, él siempre cantando desde que andaba detrás de sus borregos y siempre con su arpa, muy feliz, pero cometió un pecado grave y cuando se descubrió este pecado y cuando Dios le llama la atención, entró el sufrimiento en su vida. Si notamos aquí que Dios se apartó de él y entonces por eso dice, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, por eso él confiesa su pecado y él dice, yo en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, y él confiesa en el versículo 4, dice, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Entonces él confiesa sus pecados porque la angustia de él es muy terrible. Por eso el salmo comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios. ¿Por qué ten piedad? Alguien dijo, ¿por qué le vas a decir ten piedad, ten misericordia? Es que al apartarse Dios del espíritu de David, David sintió que se moría. Observaremos cuántas cosas el salmista David está clamando por este pecado, y por eso contemplamos que luego dice en el versículo 7, lo vemos que dice, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Entonces, nótese cuidadosamente, el salmista David está sufriendo. ¿Por qué? Él era un rey escogido por Dios.
él estaba limpio, justificado por Dios. Él como rey tenía las libertades de todos los reyes, pero aquí en el pecado que cometió, Dios lo castigó. ¿Y cuál es el castigo? ¿Que le hubiera quitado sus bienes? ¿Que lo hubiera enfermado? No, el castigo fue mucho más grave que una enfermedad. Porque aunque usted diga, bueno, pero un enfermo es algo terrible, que alguien se enferme es algo terrible, y sí, pero algo más grave que una enfermedad, porque Dios se apartó de él. Dios ya no estaba en su corazón, ya no tenía la paz, ya no tenía la felicidad. Vino la culpabilidad y lo golpeó, lo azotó, lo cautivó y lo hizo verse mal, de maneras que el salmista David aquí padeció algo muy terrible. Por eso es que el salmo comienza diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Por qué dice borra mis rebeliones? Porque aparentemente ya estaba bien, sin embargo, las rebeliones estaban ahí manchando su alma, manchando su espíritu. Y quiero que observe todo lo que padeció el salmista David, y aquí está pidiendo misericordia porque está en angustia, está en una angustia que nadie le entiende sino los que le experimentan. Todos los que sabemos que lo que es tener la paz de Dios, sabemos lo que es el gozo, la paz, la alegría de Dios en nuestro corazón, pero cuando llega el pecado hace que aquel gozo se vaya y viene la tristeza, la desesperación, algo que ni llorando ni gritando, no, por eso es que él siente la angustia y se siente como si estuviera destrozado de su alma, porque no es el cuerpo físico. Y por eso el versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Voy a pedirle al hermano Neo que lea un poquito más del 8 en adelante, que le dé lectura del 8 al 12. Seguimos con los versículos 8, 9, 10, 11 y 12. Dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Observe cuidadosamente lo que dice: vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu noble me sustente. ¿Por qué? Por eso dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Lo que significa que el pecado había hecho que estuviera padeciendo amargamente en su vida. Todos los veían bien, comía bien, no se le fue el apetito, no tenía problemas, no tenía enemigos hablando físicamente, pero yo quiero que se entienda que el sufrimiento estaba en su alma, el sufrimiento estaba ahí en una angustia terrible, y por eso le dice: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Algo muy tremendo lo que contemplamos, que le dice el versículo 10: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué dice así? Se le había ensuciado, se le había manchado, se le había corrompido el corazón, y ahora grita: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo que significa que estaba sufriendo algo indecible, algo inconcebible para los ojos humanos. Vea usted el sufrimiento. ¿Por qué? Porque su corazón ya había sido limpio, su corazón estaba en la presencia de Dios y su corazón era algo que disfrutaba la gloria de Dios, pero de repente Dios se aparta de él y viene la desesperación, viene la angustia. Entonces, si usted observa cuidadosamente cuando dice en el versículo 10, Dios dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué dice crea en mí, oh Dios, un corazón limpio? ¿Cómo se sentía? Y ya el profeta prácticamente le había resuelto el problema, le dijo: no vas a morir. Sí, porque cuando el profeta Natán le dijo: ese hombre eres tú, él dijo: soy muerto. Pero contestó el profeta: no vas a morir, ya Dios remitió tu pecado. Y no murió, es cierto, pero aunque no murió, ¿cómo se sentía? La culpabilidad estaba en él. De aquí es la razón por la cual algunas personas se suicidan, se matan, porque no soportan la
angustia, el sufrimiento que hay en el corazón de estas personas. Y por eso contemplamos que dice entonces: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de mí, no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero el 12 dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Puede usted entender lo que está diciendo? Ya no tengo el gozo de tu salvación, solamente tengo la angustia, la desesperación de la culpabilidad. Solamente tengo la culpabilidad encima. Y por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación y que tu espíritu libre me sustente. Es importante saber esto, cómo se encontraba el rey David. Veamos en este salmo se ve cómo el salmista David está buscando, está tratando de recuperar otra vez la paz, el gozo, la alegría, aquello que sentía en la presencia de Dios. Pero el pecado hizo que se separara Dios de él y por eso padecía grandemente angustia, desesperación. Bueno, ¿qué pasaría? Nunca dice que quería suicidarse de ninguna manera, pero algo que está haciendo muy bien y que de aquí debemos aprender nosotros. No es motivo de suicidarnos o nunca debemos pensar en el suicidio. Debemos de volver a Dios y Él es el que nos perdona, y cuando nos perdona vuelve el gozo. Por eso dice: vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Vuélveme el gozo de tu salvación. Otra vez quiere decir, quiero sentir esa paz, esa felicidad, porque la verdad, ¿cómo cree usted, cómo alcanza usted a ver en qué manera, en qué condiciones se encontraba David, cómo se sentía, por qué era este clamor? Tenemos que pensar cómo David está luchando para recuperar otra vez la comunión con Dios. Estos casos pueden pasar en todos los cristianos, en toda persona, cristianos y no cristianos, en que llegue el momento en que sienten que ya no son libres, que están presos, están desesperados. Pero aquí el salmista David nos enseña algo muy importante. ¿Qué hizo? ¿A dónde recurrir? No al suicidio, no al crimen, no, sino recurrió buscando el perdón, el arrepentimiento, buscando el gozo y la paz que viene de Dios. Todo porque cometió un adulterio y fue terrible lo que hizo, y todo ese pecado recayó en el alma de David. ¿Y cuántas cosas hizo? Manchó su alma, ¿sí? Y dice que crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Por qué? ¿Cómo se sentía? Es algo tremendo que el salmista David está hablando, y la verdad nosotros muchas veces no le damos importancia. Si usted se detiene a pensar por qué el salmista David clama de esta manera, porque cayó en un adulterio, en un crimen, y fue algo muy terrible, y parece que no había pasado nada, pero Dios lo estaba mirando, y Dios, que no pierde un detalle de nuestra vida, envió al profeta Natán, y Natán le llega y le hace una parábola de un hombre que tenía muchas borregas y otro tenía una nada más, y el que tenía muchas borregas le pidió al que tenía una sola y se la quitó y la mataron para darle de comer un familiar que venía de camino. Y claro que David juzgó correctamente y dijo: vive Jehová, que el hombre es digno de muerte, oiga eso, y que pague la borrega 4 veces. Entonces cuando le dice Natán: ese hombre eres tú, ¿cómo sintió él? Entonces ahora, ¿cómo se siente ahora David estando caído en esas condiciones? ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque no solamente David le puede ocurrir eso le puede ocurrir a usted. David fue un descuido, y un cristiano, una cristiana, puede ocurrirle ese descuido y tendrá que venir la angustia. ¿Y qué sucede? Hace poquito platicábamos con un hermano de un cristiano que cometió un pecado y no soportó y tomó veneno para suicidarse porque no soportó la angustia. ¿Qué angustia tendría ese hombre en su corazón? Pero dicen que llegaron a los hermanos y llegaron hasta unos nuevos que estaban evangelizando y comenzaron a clamar a Dios que lo perdonara y lo perdonó Dios y se recuperó. Pero aquí no es recurrir al suicidio, es recurrir a Dios. Veamos cómo Dios recurre al Dios Todopoderoso. Por eso es que el 12 dice, ¿cómo dice el 12? El versículo 12 ¿sí? Dice: vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Entonces encontramos que él pide que Dios le devuelva el gozo de salvación. Voy a pedir que siga leyendo, hermano, por favor. Dice: entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Hay nada más. Contemplamos aquí algo muy importante, ¿sí? ¿Qué sacrificio te puedo dar? ¿Borregos? ¿Vacas? En aquel tiempo, animales que costaban mucho dinero, vacas, borregos. ¿Qué podría darle? Pero aquí le dice que, ¿cuál es el sacrificio? El sacrificio que Dios acepta antes de una vaca y de un borrego. Antes de cualquier sacrificio que el hombre pueda hacer, por grande que a él le parezca, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aprendamos aquí a presentarnos delante de Dios y a ofrecerle el sacrificio que a Dios le agrada. Antes de ofrecer en aquel tiempo todos los pecados, se ofrecía un sacrificio y había, ¿qué podríamos decir? Habría una forma de ofrendas más baratas para los que no tenían dinero. Para eso eran las tórtolas, los palominos, pero había que ofrecer un borrego. Pero aquí, en este caso, declara que el sacrificio de Dios antes de un borrego, porque de todos modos se ofrecían borregos, pero el sacrificio que Dios nunca despreciará son el corazón quebrantado. Al espíritu contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estimados hermanos y amigos, yo sé que muchos de los que están escuchando posiblemente tengan un problema parecido al del salmista David. Tal vez usted siente desesperación, tal vez usted ha tenido problemas de angustia, de confusión y no sabe qué hacer. Antes de todos los sacrificios, el primer sacrificio es el corazón contrito y humillado. ¿Qué quiere decir esto? No presumir de que yo ya ofrecí un ayuno, no presumir de que yo ya di mis diezmos, no presumir de decir yo hago más que todos los demás. No, aquí dice el corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, para acercarnos a Dios, primeramente, antes de juzgar a otro, antes de igualarnos con otro, antes de mirar a otros, tenemos que mirarnos nosotros mismos. Fue lo que hizo el salmista David. Se miró a sí mismo y dijo entonces que ahora el sacrificio de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Es importante que usted traiga su ofrenda. Es importante que usted traiga lo que usted haya prometido. Es importante. Pero antes de todo esto, un corazón contrito y humillado lo que va a traer primeramente es la paz. Y va usted a sentir la paz y la tranquilidad del perdón de su pecado. Por eso es que el salmista David está diciendo: hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Por eso dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, un corazón contrito y humillado. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Cuando esto acontezca en su corazón, usted va a sentir la paz inconfundible, incomparable, y usted en su rostro va a reflejar el gozo, la alegría, la paz, la tranquilidad cuando Dios haya perdonado sus pecados. No piense en suicidarse, eso es empeorar el asunto. Pensar en el suicidio es empeorar la situación delante de Dios, pero venir a Dios humildemente humillado, por eso dice: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y nosotros tenemos bien conocida la historia de Jesucristo, que todos los pecadores que vinieron a Él llorando, lamentando, Jesucristo no los desechó. La parábola que tenemos del hijo pródigo, vemos que el hijo pródigo vino y cuando llegó humilde delante de su padre y el padre no lo despreció, no lo desechó. Oiga bien lo que hace el padre cuando ve que viene el hijo pródigo, dice que lo vio de lejos
corrió a encontrarlo. El hijo le dice al padre: he pecado contra el cielo y contra... Esto es muy importante. Por eso dice que debemos confesar nuestros pecados. Y por eso dice: lávame con hisopo, lávame más y más. Porque él sabía y sentía su pecado. Entonces dice que el hijo pródigo le dijo: he pecado contra el cielo y contra ti. La respuesta del padre fue que era perdonado. Lo mandó a bañarse, le puso ropa limpia porque la traía toda rota, ya no servía. Hizo fiesta porque había venido aquel hijo humildemente y lo recibió. Estimados hermanos y amigos, y por eso, si usted se siente en esa condición, por favor, no recurra al suicidio, no haga ninguna otra cosa más que humíllese delante de Dios, pídale perdón y recíbalo en su corazón, y tendrá usted la paz de Dios en su corazón. Recibirá usted la alegría que todos verán en su rostro. Reciba a Jesucristo y tendrá usted la paz de nuestro Señor Jesucristo. Por tal motivo, no desmaye y vuelva hacia Dios. Estudie cuidadosamente el Salmo 51 y observe cómo se presentó el rey David después de haber pecado delante de Dios, y luego siguió siendo el rey David porque Dios lo perdonó. Si usted viene a Cristo, Dios lo perdonará y volverá a ser la persona feliz delante de Dios. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa. Amén. Hay una senda que el mundo no conoce, hay una senda que yo pude encontrar. En Cristo tengo la salvación de mi alma. La Comunidad Evangélica Nueva Jerusalén presentó su programa La Senda Antigua. Llame al teléfono celular 285-109-2196. La Senda Antigua. Cristo es la senda que me